¿Por qué en Venezuela no sacan a su presidente de la misma forma que lo hicieron en Perú? Pero, ¿qué pasó en Perú? Bueno, el 28 de julio del 2021, Pedro Castillo, un maestro de escuela rural en una de las zonas más pobres del Perú, fue investido como presidente de la nación. Sin embargo, ganó con muy poco apoyo, no tenía partido político, le costó mucho armar un gabinete y cuando lo hizo, este cambió constantemente. Aparte de que hubo una constante lucha de poder en el Congreso. A eso hay que sumarle la cantidad de investigaciones por corrupción que le llegaban al cuello a Castillo, e incluso el Congreso decidió hacerle la vida imposible por la incompetencia y la falta de algún proyecto de gobierno viable. En octubre del 2022, la Fiscalía peruana denunció a Castillo de liderar una organización criminal desde el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación para obtener ganancias ilícitas. En 16 meses, el Congreso del Perú realizó 3 procesos de vacancia presidencial en contra de Castillo. Esto es un mecanismo que la Constitución peruana le reconoce al Congreso para destituir a un presidente, incluida la incapacidad moral, o sea, que lo podían quitar por cualquier cosa. Básicamente el Congreso tiene la libertad de perseguir a los presidentes incansablemente con mociones de censura. Los primeros 2 intentos fracasaron y el último debió votarse el 7 de diciembre e iba por el mismo camino. Sin embargo, el ex jefe del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, testificó ante una comisión de investigación del Congreso que tanto él como el entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, hacían pagos continuos a Castillo y su hermana para poder mantener sus puestos. Este dinero procedía de una empresa inmobiliaria llamada Sada Goray, la cual su finalidad era el pago de sobornos y financiar la campaña política del presidente. Por miedo a que dichas declaraciones sumaran los votos suficientes para poder destituir a Castillo, la primera ministra de Castillo, Betsy Chávez, hizo una convocatoria urgente para que los ministros se presentaran. Poco después, Castillo se mostró en televisión anunciando lo siguiente. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia. A pesar de que Castillo no tenía ninguna capacidad constitucional, disolvió el Congreso, instauró un toque de queda, un gobierno de excepción y planeaba reorganizar el sistema judicial de la nación. Castillo creía erróneamente que el ejército, la población y la policía lo respaldarían. Sin embargo, ni el ejército, ni el Congreso, ni la policía o el Poder Judicial lo respaldaron en su golpe de Estado. Por ello, una hora luego de su discurso, Castillo abandonó con su familia, su abogado y su ex primer ministro el Palacio Presidencial. A la 1:40 el Congreso lo destituyó mientras que Castillo ya estaba formalmente detenido. El plan de Castillo era llegar a la Embajada de México. Sin embargo, sus propios escoltas
bajo orden del mando policial, lo detuvieron. O sea, ese golpe de estado duró menos que un pedo de un chinchorro. El tipo nunca se comunicó con el alto mando militar para obtener su apoyo, tampoco con la policía. Ahora, ¿por qué en Venezuela no se ha hecho lo mismo luego de más de 20 años de dictadura? Bueno, comencemos con un poco de historia. Los que ya han visto mi video del colapso de Venezuela ya sabrán más o menos por dónde va el asunto. Sin embargo, les hago un resumen. En 1989, en Guarenas, una ciudad aledaña a la capital de Venezuela, Caracas, sucedieron una serie de protestas y saqueos, los cuales eventualmente se extendieron a la capital, en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte urbano. El 27 de febrero, cuando las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación, luego de lo cual se reportaron 276 muertes de manera oficial. Extraoficialmente murieron más de 3.000 personas. El Caracazo fue una de las consecuencias y agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela desde el comienzo de la crisis económica e institucional. Sin embargo, apenas 3 años después, en 1992, el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías lanzó un golpe de estado con una pésima planificación que solo podía haber tenido éxito de haber logrado uno de sus objetivos: el asesinato del presidente Carlos Andrés Pérez. El plan de dicho golpe de estado era colocar al expresidente Rafael Caldera a la cabeza de la junta de gobierno que sería constituida si el golpe de estado de Chávez tenía éxito. Caldera, quien un año después compitió electoralmente y ganó la presidencia, no solo estaba al tanto de la intentona golpista, sino que había accedido a asumir la jefatura de la Junta, aunque advirtió que no sería un conspirador. En ese entonces, Venezuela vivía una enorme inestabilidad política, social y económica. Mucha gente quería que los militares volvieran al poder y regresaran a Venezuela a su edad de oro, como lo fue durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, no estaban al tanto de las inclinaciones marxistas de Chávez. En fin, que el golpe de estado falló y Chávez tomó toda la culpa de dichas acciones insurreccionistas, apareciendo en televisión y dando su famoso discurso. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Pasando de ser un desconocido a ser la cara de un pueblo que en ese entonces se sentía oprimido. En 1994, Hugo Chávez es liberado de la cárcel de Yare junto con los principales líderes de la intentona golpista. Ya libre, Hugo Chávez empezó una campaña de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con las políticas económicas y sociales vigentes en la época. El colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas, sumado al apoyo de políticos de izquierda como José Vicente Rangel, hicieron que Hugo Chávez decidiera iniciar su propio movimiento político electoral, denominado inicialmente como Movimiento Quinta República. En su campaña política llegó a afirmar que no era socialista, que no habrían expropiaciones, que consideraba que Cuba era una dictadura y que tendría mejores relaciones con los medios de comunicación. Spoiler alert, todo fue bait. La campaña política de Chávez tuvo 3 principales contendientes: Irene Sáenz, Enrique Salas y el mismo Chávez, quien fue apoyado por el denominado Polo Patriótico, conformado por el Movimiento Quinta República, Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos y otros 4 organizaciones menores. El 8 de noviembre se celebran las elecciones parlamentarias y el 6 de diciembre Hugo Chávez sale elegido como presidente de Venezuela, con el 56.5% de los votos, con la promesa de cambiar la Constitución de 1961 por medio de un proceso constituyente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Juro delante de Dios, juro delante de la patria
Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Mediante este proceso constituyente, Chávez se hizo con el poder ejecutivo, judicial y legislativo, colocando a dedo a sus simpatizantes más allegados en los cargos más altos. De esta manera, asegurándose de que no podrían entrometerse en su camino para obtener el control total del país. El 30 de julio del 2000, Chávez ya tenía el control del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ganando las elecciones presidenciales nuevamente, mientras que su partido político obtuvo la mayoría en el Congreso con 91 curules. El Congreso aprobó entonces en noviembre del 2000 un decreto habilitante que le otorgaba poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la ley de tierras, que impulsaba una reforma agraria. Si bien fueron aprobadas unas 49 leyes, la oposición, dirigida principalmente por la patronal más importante del país, Fedecámaras, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se concentraron en luchar contra estas leyes. El 13 de noviembre, Chávez las decretó de todos modos, amparándose en la ley habilitante, que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior. En enero del 2002, la oposición convocó a varias marchas en su contra. Durante estas protestas, militares de alto rango, como el coronel de la Fuerza Aérea Pedro Luis Soto, el general de brigada de la Fuerza Aérea Román Gómez Ruiz, pidieron la renuncia de Hugo Chávez, a los cuales se les unieron varios otros oficiales. El 9 de abril del 2002, Fedecámaras y la CTV convocaron a un paro general de 24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA, quienes habían sido despedidos en favor de simpatizantes de Chávez. La oposición a su vez convocó una marcha el 11 de abril, la cual reunió a cientos de miles de personas. Originalmente la marcha tenía autorización para llegar hasta la sede de PDVSA. Sin embargo, los manifestantes decidieron seguir hasta el Palacio de Miraflores, donde fueron interceptados por simpatizantes de Chávez, Policía Metropolitana de Caracas y la Guardia Nacional. Durante los hechos, Chávez se encontraba en el Palacio de Miraflores, desde donde se dirigió al país en cadena nacional y solicitó a las Fuerzas Armadas la activación del llamado Plan A. Un plan especial de las Fuerzas Armadas venezolanas, reservado para cuando hay una conmoción interna que amenaza la estabilidad y la seguridad nacional. Por última vez, este plan fue activado durante el Caracazo. Mientras tanto, los directivos de las estaciones de televisión privada decidieron dividir la imagen transmitida. En una mitad de la pantalla se veía a Hugo Chávez, y en la otra, las escenas de las protestas que ocurrían en el centro de Caracas. El gobierno, ante esto, empezó a sacar del aire a dichas televisoras, y a partir de la 1:30 p.m. comenzaron a reportarse personas heridas y muertas durante los enfrentamientos. Terminando la tarde, se transmitió un mensaje de un grupo de almirantes y generales que desconocían al gobierno de Hugo Chávez. En horas de la noche, el presidente Chávez fue presionado por los militares que lideraban el golpe, quienes le exigieron entregarse y renunciar sin que hubiese que atacar el palacio presidencial. Aún rodeado de civiles partidarios del gobierno, aproximadamente a las 12 a.m., Lucas Rincón Romero, ministro de Defensa para aquel entonces, se dirigió al país por televisión y expresó que el presidente se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez accedió a entregarse, abandonó el Palacio de Miraflores y fue transportado inicialmente a la base militar ubicada en el Fuerte Tiuna de Caracas. En fin, que sacaron a Chávez por la fuerza y se juramentó a Pedro Carmona como presidente interino. Sin embargo, este pana comenzó a derrocar las 49 leyes por las cuales habían comenzado las protestas. Hasta ahí todo bien. Pero después disolvió el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a sí mismo poderes por encima de la Constitución. Para resumirlo, este tipo aparentaba ser peor que Chávez, por lo cual comenzaron protestas en todo el país pidiendo la liberación de Chávez y la restauración a la presidencia de este mismo. Los captores de Chávez lo trasladaron a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a los venezolanos expresando lo siguiente: no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me. De aquí, Chávez es trasladado a la isla de La Orchila para convencerlo de llevarlo fuera del país de forma voluntaria. Los partidarios de Chávez entonces tomaron el Palacio de Miraflores, abandonado por los golpistas a primeras horas de la tarde. Diosdado Cabello, vicepresidente en ese entonces, fue juramentado como presidente provisional. Horas más tarde, en la madrugada del 14 de abril, Chávez es liberado de La Orchila y llevado de vuelta a Caracas, donde Diosdado le transfiere nuevamente el mando de la nación. Esto fue tomado por el gobierno de Chávez, sus simpatizantes y medios internacionales como un golpe de estado fallido hacia un presidente electo democráticamente. Ok, entonces, Chávez volvió al poder,
Pero eso que tiene que ver con que no lo pudiera sacar el Congreso y que ahora tampoco lo hagan en contra de Maduro, como lo hicieron en Perú con Castillo. Bueno, al Chávez volver al poder comenzó una purga de las Fuerzas Armadas, colocando a sus simpatizantes en los altos mandos, de esta manera creando un escudo. Reformó la Guardia Nacional, convirtiéndola en la Guardia Nacional Bolivariana, una fuerza pretoriana encargada de proteger los intereses del régimen por sobre todas las cosas. Algo así como la Guardia Republicana de Irak. El Ejército, Fuerza Aérea y Armada están infiltradas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia o SEBIN para evitar cualquier intento insurreccionista. Y para completar la supuesta oposición venezolana, no es más que amigos del actual régimen de Nicolás Maduro, bien pagados, quienes están ahí para fingir que en Venezuela todavía existe algo de democracia, cuando en realidad no está siendo controlado por el rey. Incluidos Leopoldo López y Juan Guaidó. Este último se declaró presidente interino del país, logró conseguir apoyo internacional y dinero por parte de Estados Unidos, quienes le dieron el control de las cuentas venezolanas en suelo americano. Esto luego procedió a robarse todo. En fin, que en Venezuela no es posible destituir al presidente mediante el poder legislativo o judicial, puesto que este es controlado por el régimen. No es posible que las Fuerzas Armadas lancen un golpe de Estado porque estas están controladas por el régimen y muy bien pagadas. Muchas de las empresas en el país están controladas por las Fuerzas Armadas. La única forma factible de derrocar al régimen de Nicolás Maduro es por la fuerza. Si les gustó el video denle like y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.